Buenas tardes muchachos, para comenzar la presentación de hoy, hoy vamos a empezar a hablar sobre los componentes físicos del suelo, los componentes sólidos, los componentes líquidos y los gases del suelo, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo en 3 presentaciones separadas para que no se haga muy larga la presentación. Cualquier duda que les surja con la materia y las fórmulas, por favor se pueden comunicar conmigo directamente o lo comparten en el grupo de WhatsApp. Esta presentación va a tratar especialmente sobre la parte sólida del suelo. Ahora, antes de comenzar en eso, tenemos que recordar un suelo en términos de volumen, cómo es la composición del suelo, ¿verdad? Generalmente los suelos es un sistema complejo de componentes sólidos y un espacio poroso que puede tener agua o aire, ¿verdad? Entonces, idealmente, lo que se llama el suelo ideal, más o menos el 50% de la fase sólida está ocupada por minerales y por materia orgánica, ¿verdad? Y generalmente esa materia orgánica, aunque es un porcentaje relativamente reducido en comparado con todo el volumen que estamos analizando, es sumamente importante para todas las propiedades que vamos a ver, ¿verdad? La retención de humedad del suelo, la densidad aparente, la agregación. El espacio poroso, recordemos que puede estar constituido por agua o aire. Cuando el suelo está completamente saturado, decimos que todo el espacio poroso está lleno de agua y no hay aire. Pero ese es el balance delicado que tiene que tener el sustrato de crecimiento de nuestros cultivos, donde tiene que haber un cierto porcentaje de aire, una cierta retención de humedad y una base sólida que provea intercambio de nutrimentos a las raíces del cultivo, ¿verdad? Ahora, si vemos estos mismos componentes que les mencionaba en términos de relaciones de masa y volumen, acordémonos que, déjenme aquí nada más activar el lápiz y vamos a ponerle un color a las fracciones de masa, vamos a hacer un color negro, ¿verdad? Entonces, si uno se imagina que está analizando el suelo como un cilindro, ¿verdad? Y uno compacta los componentes en componentes sólidos, el agua y el aire que ocupa espacio en ese volumen, nos damos cuenta de que, bueno, generalmente los sólidos ocupan un espacio bastante considerable en la parte del suelo, ¿verdad? Y el agua y el aire ocupan un volumen. Entonces, el volumen de aire lo vamos a definir como VA, el volumen de aire. El volumen de agua lo vamos a definir como VH2O. Y el volumen total, y el volumen de los sólidos lo vamos a definir como US. Luego, en términos de masa, igualmente el aire tiene masa, ¿verdad? Entonces esa masa de aire la vamos a definir como M sub A. El agua ocupa o pesa, ¿verdad? Entonces vamos a definirlo como MH2O. Y la masa de los sólidos como MS, ¿verdad? Recordemos que MS sería en este caso sólidos secos, ¿verdad? Entonces, estas definiciones simples nos ayudan a definir un montón de propiedades, ¿verdad? Por ejemplo, si uno suma el volumen que ocupa el aire y el volumen que ocupa el agua, ahí estamos hablando del volumen de los fluidos del sólido, que es este aquí. Y el volumen de los fluidos, como pueden ver, ocupa un espacio, ¿verdad? Importante, que en el suelo ideal veíamos que era más o menos 50%. Luego el otro volumen importante es el volumen de los sólidos, que va de acá para acá, ¿verdad? Entonces, uno puede definir esos volúmenes en muchas unidades, ¿verdad? O términos, puede ser metros cúbicos. Generalmente uno trabaja con centímetros cúbicos a la hora de tratar suelos.
En términos de masa, aquí lo importante entender es que generalmente el aire relativamente tiene una masa despreciable, ¿verdad? En términos prácticos, aunque sí tiene, ¿verdad? Sí tiene masa y tiene un peso. Pero cuando hablamos de volúmenes de suelo, esa masa, la masa del aire es despreciable. La masa del aire es esencialmente despreciable, ¿verdad? Despreciable en los cálculos. Entonces uno asume que la masa del aire es esencialmente cero, ¿verdad? En términos prácticos, aunque eso no es cierto. Le damos mucha más importancia a la masa del agua y a la masa del suelo, ¿verdad? Y acordémonos que también el agua, en términos prácticos, ¿verdad? Un gramo de agua, ¿verdad? En términos prácticos es más o menos igual a 1 centímetro cúbico, ¿verdad? Y bueno, la densidad de los sólidos y la masa de los sólidos, eso depende del tipo de arcilla, el tipo de mineral, ¿verdad? Mineral primario, mineral secundario que conforman la parte sólida y la materia orgánica del suelo también. Entonces, en base a esas definiciones volumétricas y de masa, ya uno puede empezar a hablar de la densidad aparente, densidad de partículas, el volumen de aire, el volumen de agua, el volumen de fluidos, como les mencionaba, es el volumen del aire más el volumen del agua, el volumen de los sólidos, el volumen total del elemento que uno está analizando es igual al volumen de aire más de sólidos más el volumen del agua, ¿verdad? Y por último, importante, descartamos un poquito la masa del aire, la consideramos despreciable y solo hablamos de masa de suelo seco y masa de agua. Entonces, en base a esto podemos empezar a definir fracciones, ¿verdad? Cuando yo hablo aquí de fracciones volumétricas, yo estoy hablando aquí de fracciones decimales, ¿verdad? Fracciones decimales, ¿verdad? Y obviamente uno puede pasar esa fracción decimal a porcentajes, ¿verdad? Uno nada más simplemente multiplica por 100 esa fracción decimal. Esto puede parecer muy obvio, pero mucha gente se confunde a qué me estoy refiriendo cuando hablo de fracción decimal. Entonces, ¿por qué la porosidad? Es el volumen de fluidos, ¿verdad? El volumen de los fluidos aquí, dividido entre el volumen total. Y acuérdense que el volumen de los fluidos es el volumen de aire y el volumen de agua, ambos sumados, ¿verdad? Luego, la fracción de aire es el volumen que ocupa el aire solamente, dividido entre el volumen total que uno está analizando. La fracción líquida es esencialmente lo que nosotros llamamos la humedad volumétrica, como estamos hablando de fracciones volumétricas. La fracción líquida es la humedad volumétrica, que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y de nuevo, son volúmenes, son fracciones de volúmenes, volumen de agua entre volumen total. La que sigue a veces causa cierta confusión, la saturación de agua del suelo, ¿verdad? Y aquí estamos hablando del volumen de agua dividido, ojo, entre el volumen de los fluidos, ¿verdad? Que es diferente. Esto no es lo mismo al volumen total que uno está analizando. Y cuando esa fracción decimal de saturación de agua es igual a 1, eso quiere decir que el suelo está completamente saturado de agua. Por lo tanto, entonces, ¿a qué equivale la fracción volumétrica total? Bueno, pues el volumen total está representado, el volumen total tiene que dar 1, ¿verdad? Tiene que sumar 100%. Si uno está sumando todos los componentes que ocupan ese espacio, entonces evidentemente tiene que sumar a 1 o a 100%, es lo mismo. Entonces, esta es una fórmula importante que es el volumen total es 1, es igual a la fracción de aire, ¿verdad? Que se le puede llamar FA o A. Bueno, aquí en la diapositiva le estoy llamando A. La fracción de aire, la fracción sólida, ¿verdad? Que se le podemos llamar FS. Y
el contenido de humedad volumétrico. Cuando uno suma estos tres, deberían de sumar 1 o 100%. Entonces, ¿qué es la porosidad? Bueno, ya les mencionaba que la porosidad está ocupada por aire y agua, ¿verdad? Por aire y por agua, ¿verdad? En términos volumétricos sería A más tita V, ¿verdad? Esta es la letra griega tita. De nuevo, ¿qué era la fracción gaseosa? El volumen de aire entre el volumen total. ¿Qué era la fracción líquida? El volumen de agua entre el volumen total. Entonces, ¿qué es la fracción sólida o FS que yo definí en la diapositiva anterior? Bueno, pues si sabemos que el volumen total era 1, ¿verdad? Entonces la porosidad más la fracción sólida es igual a 1. Entonces, por lo tanto, acuérdense que el por lo tanto se indica con estos tres puntos. La fracción sólida es igual a 1 menos la porosidad, y la fracción de sólida volumétrica, esto es igual esencialmente al volumen que ocupan los sólidos dividido entre el volumen total de la muestra. Entonces, aquí quiero derivar rápidamente de dónde viene la fórmula de porosidad, porque muchas veces se la dan a uno y uno no sabe de dónde salió, ¿verdad? Ni cómo se deriva. Entonces, les acabo de poner en la diapositiva anterior que 1 menos F, es decir, la fracción sólida, es igual al volumen de sólidos entre el volumen total, ¿verdad? Entonces, esa es la ecuación 1. Así definimos la fracción sólida. En esta ecuación 2 definimos qué es el volumen sólido, ¿verdad? Acuérdense que vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿verdad? Recuerden que la densidad es igual a la masa entre el volumen. Entonces, si uno despeja volumen de esta relación, uno ve que volumen es igual a masa entre densidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo mismo que estamos expresando aquí en la ecuación 2. El volumen de sólidos es la masa de sólidos entre la densidad de esos sólidos, de partículas. El volumen total es la masa de suelo seco entre la densidad aparente. Entonces, si la ecuación número 1 es cierta, entonces nosotros podemos dividir la expresión número 2, dividirla entre la expresión número 3, ¿verdad? Ven que simplemente lo que estoy haciendo es sustituyendo la ecuación 2 la estoy dividiendo aquí. Este paréntesis me representa la ecuación 2 y este otro paréntesis me representa la ecuación 3. Simplemente lo dividimos. Ven que interesante, una fracción volumétrica puede también verse como es equivalente a su fracción de densidades, ¿verdad? Entonces, sustituyendo este resultado de la ecuación que obtuvimos acá en la ecuación 4, donde esta relación volumétrica es igual a la densidad aparente entre la densidad de partículas, entonces de ahí obtenemos la fórmula de porosidad. Entonces dice, sustituyamos la parte derecha de la ecuación 4 en la ecuación 1, entonces sería la densidad aparente entre la densidad de partículas es igual a 1 menos F, ¿verdad? Que era lo que habíamos definido como la fracción sólida. Pero lo que andamos buscando es la porosidad, la F, ¿verdad? Entonces tenemos que despejar F acá. Entonces esencialmente lo que tenemos que hacer es darle vuelta a la ecuación, ¿verdad? Entonces F lo pasamos a la izquierda y del otro lado queda el 1 solito menos la relación de densidades que habíamos calculado en la ecuación 4. Entonces de ahí proviene la famosa fórmula de porosidad del suelo, ¿verdad? Para calcular la porosidad del suelo es necesario que tengamos un valor de densidad aparente, ¿verdad? Densidad aparente
y es necesario que tengamos una medición de la densidad de partículas sólidas. Entonces, esos son dos pruebas sumamente importantes que van muy acompañadas a la hora de hacer estos cálculos de porosidad. ¿Cuáles propiedades físicas están relacionadas a los sólidos y al espacio fluido o la porosidad del suelo? Bueno, como son varias, solamente nos vamos a concentrar en estas: densidad aparente, densidad de partículas, porosidad, y creo que aquí me hace falta la textura también. Entonces, la densidad aparente, ¿qué era de nuevo? Era simplemente, ¿qué era? Era la masa de sólido entre el volumen total. Entonces, densidad aparente, eso es la masa de suelo seco dividido entre el volumen total de la muestra. Entonces, es una medida sumamente importante para muchos cálculos de manejo, ¿verdad? Entonces, de una vez les tiro ahí ese indicador de calidad, porque lo vamos a tratar con más detenimiento en la próxima clase, ¿verdad? Tiene muchos usos, ¿verdad? En riego, para calcular la porosidad, como un índice de compactación. Ese es relativamente debatible, porque la densidad aparente es muy variable dependiendo del orden de suelo o de las propiedades generales del suelo, ¿verdad? Entonces, si ustedes se acordarán, por ejemplo, los suelos vertisoles tienden a tener densidades muy altas, los andisoles por definición tienen densidades bajas. Entonces, hay que tratar de entender que no hay un valor así específico para calcular la calidad del suelo en base a la densidad aparente, pero eso lo podemos discutir más a fondo. Lo que sí yo creo que es importante es tener un concepto que se llama la línea base, ¿verdad? Sumamente importante, la línea base, ¿verdad? Cuando uno va a hacer cualquier tipo de comparación entre tratamientos que uno esté, o técnicas de manejo, o implementos de mecanización, o cualquier cosa que incida sobre la parte física, uno tiene que tener una línea base para comparar eso, ¿verdad? Entonces, si estás en un andisol, tratar de tener una línea base de qué densidades me indican un buen manejo y qué densidades me indican compactación, ¿verdad? Por ejemplo, entonces eso ténganlo ahí presente, ¿verdad? Entonces, como les decía, los rangos de valores en los suelos del mundo es bastante amplio. Entonces tenemos que definir esa línea base que yo les decía. Entonces, por ejemplo, ya les mencioné lo de los andisoles. La materia orgánica es sumamente importante en las propiedades físicas del suelo, y sin duda es muy importante en la densidad, ¿verdad? Un suelo que tiene buena materia orgánica generalmente tiene buena agregación, buena estructuración, y las densidades tienden a ser más bajas. En cambio, un suelo que empieza a perder su contenido de materia orgánica y que empieza a ser mecanizado muy intensamente, ya puede empezar a sufrir problemas de compactación y aumento de la densidad aparente, ¿verdad? La densidad de partículas es simplemente los minerales o la parte sólida del suelo, que incluye los minerales primarios y secundarios que pueden haber en el volumen de suelo, y la materia orgánica. Entonces, generalmente los minerales andan entre 2.6 y 2.75 gramos por centímetro cúbico de densidad de partículas. Sin embargo, cuando uno considera la materia orgánica que está presente en la muestra, eso lo puede disparar lo puede disminuir esas densidades. Yo he visto densidad de partículas de 2, 2.1, 2.2 en andisoles, ¿verdad? Eso no es anormal, eso se puede esperar. Entonces, esas dos medidas que vimos nos sirven para calcular esta porosidad o el espacio ocupado por aire o agua. Vean qué interesante, generalmente un suelo de textura gruesa puede tener un cierto contenido de porosidad entre 0.35 y 0.5, ¿verdad? Y suelos finos generalmente tienden a
tener porosidades mayores, ¿verdad? Entre 0.4 y 0.6. ¿Por qué se da esto? Es probablemente por la distribución del tamaño de poros, ¿verdad? En los suelos de texturas finas como las arcillosas o limosas tienden a tener más meso y macroporos, ¿verdad? Meso y microporos. Entonces esos son más pequeños, pero ocupan, si uno empieza a sumar todos los volúmenes de esos microporos, uno puede esperar que contribuyan más a la porosidad total. ¿Qué es un macroporo? ¿Qué es un microporo? Bueno, así a grosso modo, un macroporo es algo, generalmente son mayores a 80 micras y pueden llegar a tener a más de 5000 micras, ¿verdad? Que ya son 5 milímetros. Son muy abundantes en suelos arenosos. Y los macroporos están muy relacionados al flujo del agua en el suelo. Los microporos, otros autores hablan también que en este rango están los mesoporos también. Ya son más comunes en suelos en texturas finas y están más relacionadas a la retención de humedad del suelo. Entonces aquí hay un ejercicio que les invito, relativamente sencillo, que los invito a trabajar. Nada más recuerden que la densidad aparente es igual a la masa de suelo seco entre el volumen total. Esto es relativamente sencillo. Acuérdense que la porosidad es igual a... Estas son fórmulas que hay que aprendérselas de corazón, que llaman, ¿verdad? De memoria. La fracción sólida, que era... ¿Se acuerdan aquello de que 1 es igual a A más la fracción sólida más el contenido de humedad volumétrico? ¿Verdad? Y hay otra fórmula, ¿verdad? Que 1 es igual a la porosidad más la fracción sólida. Entonces, despejando la fracción sólida, aquí se puede calcular eso. Y si tenemos el volumen total, calcular el volumen de sólidos debería ser relativamente sencillo. Entonces, ahí les dejo este ejercicio. Si tienen alguna duda, me preguntan, ¿verdad? Si no, yo también estoy anuente, me están entrando ganas de dejar una práctica con respuestas para que las vayan trabajando ahí, para refrescar estas cosas que son relativamente sencillas, pero que si uno no las hace a menudo se le olvidan, ¿verdad? La otra parte importante de la fracción sólida del suelo es la textura, ¿verdad? Es la distribución de partículas de tamaño de arena, limo y arcilla, ¿verdad? Entonces, en suelos, el estándar es que cualquier cosa de menor a 2 milímetros de tamaño es parte de la textura o partículas finas del suelo, ¿verdad? Las partículas que son mayores a 2 milímetros ya no es parte de la textura, ya no podemos llamarlas arena, limo o arcilla, sino que hay otros tamaños, otras consideraciones. Pueden llamarse gravas, gravillas, piedras, rocas. Entonces, aunque estas no se consideran parte de la textura, son sumamente importantes, ¿verdad? Estos son muy, muy importantes. Hablando con Rafa Mata en la mañana, me pidió que les insistiera en lo siguiente. Muchas veces uno se encuentra horizontes y suelos muy pedregosos, ¿verdad? Y el volumen que ocupan esas gravas, esas piedras o esas rocas ni siquiera es considerado en los análisis de suelo, ¿verdad? Entonces eso puede inducir a un error muy importante en los cálculos de contenido de humedad del suelo en un área determinada, lámina de agua, contenidos nutricionales, ¿verdad? Por ejemplo, si un suelo es muy pedregoso, qué sé yo, 30-40% de piedras, y si no se indica en el análisis si se manda la muestra de suelo al laboratorio y no se consideró ese volumen de piedras, pues podemos estar sobreestimando el verdadero potencial agronómico de un suelo. Entonces hay que tener cuidado con eso. La última revisión que hice de la clasificación de tamaño de partículas, ahí he notado que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos ya ahora no solamente habla solo de arenas, ¿verdad? Sino que ahora hay cinco
tamaños de arena, ¿verdad? Arena muy gruesa, gruesa, media, fina y muy fina. De limo hay dos tamaños, grueso y fino, y de arcilla hay dos tamaños, gruesa y fina, ¿verdad? Entonces, nada más noten que los limos están en micrómetros, ¿verdad? ¿Qué era un micrómetro? ¿Cuántos micrómetros hay en un metro? 10 a la 6 micrómetros. Entonces, la millonésima parte de un metro, ¿verdad? Los milímetros es, en un metro hay 1000 milímetros, ¿verdad? Entonces, ojo ahí con los tamaños, ¿verdad? Y esos tamaños están relacionados también a la porosidad y a la fracción coloidal. Generalmente la fracción coloidal se habla que está principalmente compuesta en las arenas, ¿verdad? La fracción coloidal del suelo, los coloides. Y eso está muy relacionado a la fertilidad química, ¿verdad? Capacidad de intercambio de cationes, también la de aniones, ¿verdad? Que está por ahí metida. Los limos también contribuyen a la SIC y a la SIC, pero en menor importancia. Entonces, muchas generalidades, ¿verdad? Hablando de la textura, uno puede mencionar que generalmente las arcillas están relacionadas a la plasticidad, la pegajosidad, ¿verdad? Cuando uno lo hace al tacto en el campo. Y el almacenamiento de agua, la retención de humedad, que esa es otra cosa que vamos a hablar en la siguiente presentación. Las arcillas están más relacionadas a la parte química. El tipo de arcilla determina muchas de las propiedades de reacción y capacidad de intercambio de cationes. Las arenas están más relacionadas al drenaje y al movimiento rápido del agua. Y los limos es algo intermedio, ¿verdad? Se sienten suaves al tacto, pero su impacto en la fertilidad química es relativamente poco, ¿verdad? Entonces aquí para recordarles nada más, muchachos y muchachas, para ubicar un nombre textural, ¿verdad? El triángulo textural tiene tres ejes: el eje de la arcilla acá, el eje del limo y el eje de la arena. Y vean que tienen orientaciones, ¿verdad? Entonces el eje de la arcilla va en este sentido, el eje del limo en este sentido y el eje de la arena de derecha a izquierda. Entonces, si una muestra tiene, qué sé yo, 40% de arcilla y digamos que tiene 30% de limo, entonces la forma de ubicar el nombre textural es siguiendo las líneas, ¿verdad? Hasta que se encuentren, ¿verdad? Aquí la estamos siguiendo más o menos aquí es donde se encuentra. Bueno, ese ejemplo que elegí no es así como muy bueno porque está en el límite entre franco arcilloso y franco arenoso. Vean que solo es necesario conocer dos de los tamaños de partículas, entonces por descarte saca uno que lo que queda es el 30% de arena, ¿verdad? Entonces en este caso la muestra yo creo que da arcilloso, ¿verdad? Porque ya cuando llega a un cierto rango, que es 40, ya clasifica como arcilloso. Entonces no vamos a entrar mucho en el detalle de las técnicas de medición, pero sí nada más recuerden que está el método de los tamices, el método del hidrómetro de Uyucus y el método de la pipeta, que es el estándar que se usa para medir la distribución del tamaño de partículas. Entonces, como les decía, la textura influye en muchas cosas: en el espacio ocupado por aire, en la porosidad, en la consistencia del suelo, en el movimiento y la retención del agua. Entonces hay interacciones con otras propiedades importantes, ¿verdad? Generalmente en términos agrícolas, ¿verdad?, los suelos de calidad o mayormente deseados son los suelos francos, ¿verdad? Francos que tienen una proporción relativamente similar de arcilla, limo y arena. Aunque eso también depende. Si usted logra establecer un buen sistema de irrigación, fertirrigación y control de la humedad y calidad del suelo, es posible que hasta los suelos arenosos sean productivos, ¿verdad? Y eso yo lo vi en Florida, ¿verdad? En mi doctorado. Hasta los suelos arenosos también producen. El asunto es que hay que establecer un buen sistema o paquete tecnológico para manejarlo, ¿verdad?
Y de nuevo, no se olviden de el porcentaje de volumen que ocupan los fragmentos gruesos. Entonces, generalmente las texturas finas están dominadas por microporos. Los suelos de textura gruesa generalmente están dominadas por macroporos, y por eso es que las arenas, en una arena, por ejemplo una arena de playa, el agua drena muy fácilmente. Entonces ahí la retención de humedad es mínima, ¿verdad? Si tienen retención de humedad las arenas, lo que pasa es que comparado con una arcilla es muchísimo menor, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver en el gráfico de la curva de retención de humedad en la siguiente presentación, ¿verdad? Como les decía, en términos de calidad, los suelos francos son los más deseables, y los suelos pesados también. Los arcillosos también pueden ser relativamente de calidad física, y de hecho hay muchos de ese estilo, ¿verdad? Por la estructuración que tienen, ¿verdad? Por ejemplo, los ultisoles, los oxisoles, los alfisoles son suelos muy pesados, muy arcillosos, pero que su alto contenido de óxidos de hierro y aluminio les confiere ciertas propiedades de suelos mejor estructurados, es decir, pueden llegar a tener buenas propiedades o calidad física, aunque sean pesados. Y bueno, esto es un ejercicio muy sencillo también, ubicar la clase textural en base al triángulo, o el nombre textural. Eso es simplemente ubicarlo de la manera que les expliqué. Entonces, con esto voy terminando la presentación y nos vemos en el próximo video charla.